Gobierno Regional de San Martín. Conecta San Martín. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Conecta San Martín, el podcast del Gobierno Regional. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que creo nos compete a todos. Es un tema muy interesante, es uno de los sectores más importantes, no solo en nuestra región, sino los países desarrollados han llegado a ese nivel porque han apostado por su educación, pero una educación de calidad que vea todos los componentes que permitan justamente trabajar temas de pobreza, salir de ella a través de la educación. Y eso no estamos descubriendo la fórmula ni nada parecido. Las brechas en educación en el Perú, en San Martín sobre todo, son muy altas, pero creo que se viene trabajando de manera seria para ir tratando de cerrar poco a poco esas brechas. Una tarea muy difícil, por eso hoy sabremos cuáles son los retos de la educación en San Martín, y para hablar de eso nos acompaña el director de la Dirección Regional de Educación de San Martín, el licenciado Edgar Mosé Julca, a quien le doy la bienvenida. Director, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar en este podcast. Una idea muy interesante, conectar a la región San Martín y de poder tener la voz oficial, si se quiere así, ante un tumulto muchas veces de información que a veces tiene sus propios sesgos. Nosotros queremos el día de hoy, en este podcast, en este espacio que lo lideras, poder decir a la población los avances, que para uno puede ser poco o mucho, pero avances, y también los grandes desafíos que todavía nuestra educación sanmartinense, y por qué no decir la educación peruana, tiene en medio de un país que las evaluaciones internacionales siempre salimos muy rezagados. PISA, por ejemplo, que mide y que Perú siempre sale solamente ganándole a Haití. Entonces, en medio de un país que tiene estándares muy limitados todavía, la Amazonía, del cual somos parte, tiene aún los estándares más bajos de todo ello. Entonces, es un gran desafío asumir una dirección regional de una región que hasta hace 3 años estaba en el penúltimo lugar, solamente por encima de Loreto, y que hoy comienza poco a poco a mejorar algunos estándares, pero sobre todo a poder hacer más consciente a los diferentes actores que están alrededor del aprendizaje para poder hacer la cuota que nos toca para poder sacar adelante a los más de 300.000 estudiantes que tenemos en la región. 300.000 estudiantes tenemos en todos los niveles. Así es. Ahora, usted hablaba de una evaluación casi mundial, ¿no? El examen PISA. Entonces, pero también tenemos nuestras evaluaciones regionales y nacionales que buscan de pronto no castigar, sino decir, oye, estamos en ¿qué estamos haciendo? Entonces, en la región San Martín se evalúa también a otros maestros y a través de sus estudiantes, porque al final es eso, ¿no? Evaluar a los maestros cómo está trabajando. Y para algunos hay unos indicadores que no son nada gratos. Nos dicen, los niños no están comprendiendo lo que leen. Y eso sí es que leen. En un país que ha dejado de leer, los niños no están resolviendo los cálculos matemáticos acorde a su edad porque no están aprendiendo nada. ¿Es tan así, tan cruda la realidad? La unidad de medición de la calidad, la famosa UMC, que es una entidad adscrita al Ministerio de Educación, anualmente realiza un proceso de medición más allá de no es una evaluación quizá netamente al docente o al directivo, es al proceso pedagógico en sí. Es decir, se mide cuánto los estudiantes al mes de noviembre, que siempre se da esta evaluación, han mejorado su condición respecto al grupo de estudiantes que estuvieron en el mismo grado el año anterior. Es decir, es un grupo de estudiantes diferente cada año, la muestra siempre es diferente. Muchos dicen los estudiantes han mejorado 5 puntos, en realidad no, mejoraron 5 más lo que se mejoró el año pasado porque es una nueva muestra, ¿no? La unidad de medición de la calidad tiene los resultados de esta evaluación de noviembre que se llaman a veces, en los últimos años se ha llamado Evaluación Nacional de Logros, antes se llamaba la ESE, debe recordar que era una evaluación censal escolar, es decir, se evaluaba prácticamente a todas las instituciones que tenían más de 5 estudiantes, ¿no? Hoy se hace una evaluación muestral regional. Cuando hablamos de muestral regional, estamos hablando más o menos de un 50-60% de estudiantes que pasan el proceso de evaluación. El año pasado fueron 9.000 y algo de los 19.000 estudiantes que tiene el 4º grado de primaria. El año pasado se evaluó también segundo de secundaria
Y quinto, una evaluación muestral nacional, es decir, no se tiene resultado por regiones, pero sí más o menos una idea de cómo va a nivel nacional. Y el problema también, yo digo, es de lectura, ¿no? Porque cuando leemos los resultados, si es que finalmente quienes a veces publican una información, qué lectura real tienen de los resultados. Y la lectura es muy importante. El Ministerio de Educación tiene 4 escalas en la que finalmente nos brinda los resultados de una evaluación. ¿Cuáles son estas? No, la escala más baja es nivel previo al inicio. En esta escala están los estudiantes que no han logrado a noviembre del año, es decir, al cierre prácticamente del año, ni siquiera estar en los niveles de aprendizaje del inicio del grado. Es decir, su nivel es inferior incluso al grado en el que está. Este nivel previo al inicio es un nivel que naturalmente debemos erradicar. El segundo nivel es el nivel de inicio, donde el estudiante, de las más o menos 20 ítems que tiene, resuelve las más fáciles, probablemente entre 4, 5, 6 de las 20 respuestas, ¿no? En un nivel siguiente tenemos el nivel de proceso, donde el estudiante ha abordado todas las preguntas excepto las de mayor complejidad, es decir, está entendiendo. Ya desde el nivel inicio ya hay un grupo de estudiantes que están aprendiendo, no a los niveles que se espera, pero están teniendo ya un aprendizaje inicial. Y finalmente el nivel satisfactorio, naturalmente todos quisiéramos que 100% de nuestros estudiantes logren satisfactoriamente. Cuando hablamos satisfactorio es que hay un logro destacado de los estudiantes que finalmente mide a los estudiantes y le da esta nomenclatura. Así como hay una calificación vigesimal, ahora no sé si tienes niños en la escuela, pero hay el ABC, ¿no? La escala de la unidad de medición de la calidad es 4 niveles: previo al inicio, en proceso y en nivel satisfactorio. Lo que hemos logrado como región San Martín es avanzar muchísimo. Digo muchísimo porque yo he trabajado en regiones como Ayacucho, Amazonas, Ucayali, Loreto, donde subir 1 punto, 2 puntos en realidad es un esfuerzo enorme. Y San Martín, eso no es un tema que lo hemos dicho nosotros. El año pasado hemos tenido una premiación nacional, debe recordarlo. Sí, claro. San Martín, en los 2 últimos años, bueno, sí. primero que en los 3 últimos años hemos crecido sostenidamente, es decir, hemos avanzado, estamos hablando de primaria, sostenidamente. Del 2002 al 2003, un rango bastante bajo, 4 puntos. Del 2023 al 2024 hemos tenido un crecimiento histórico, el más grande que ha tenido en toda la historia de San Martín. Hemos crecido más de 20 puntos, tanto en matemática como en comunicación. Y el año del 24 al 25 hemos tenido un nuevo crecimiento, y en estos 2 últimos años hemos estado entre las 3 regiones que más crecieron de todo el país, y lo hemos hecho en ambas áreas, en las 2 evaluaciones. ¿En qué escala? ¿Perdón? ¿Y cuál de las escalas? Nosotros hemos tenido hasta el año 2023, en la escala general hemos estado en nivel inicio. Es decir, promediando toda la evaluación, San Martín se ubicaba en un puntito debajo de la línea de inicio, es decir, no llegábamos a sobrepasar el nivel de proceso. Actualmente, con la puntuación que tenemos a nivel general, nuestra nota como San Martín estamos en nivel de proceso, ¿no? Estamos en 453 puntos, si no me equivoco, y estamos a más o menos unos 20 o 30 de pasar el límite para poder estar en una nota satisfactoria. Pero hay algo relevante: cada estadística, cada número es vidas, es personas, son niños con mejores oportunidades. Y el crecimiento que hemos tenido de 41% a 59% de niños entre nivel satisfactorio y nivel de proceso nos habla de más de 3.000 niños que no solamente han leen, sino que entienden lo que leen, entienden satisfactoriamente y están entendiendo de manera buena lo que leen. Por lo tanto, esa Entonces, muestra, ¿por qué sale esta información de pronto un poco sesgada, un poco que busca, no sé si solo tener páginas en los diarios o en los medios? Yo creo que naturalmente las publicaciones que tienen cosas evaluadas de manera un poco más llamativa van a tener más likes, ¿no? Entonces difícilmente algo que analice de manera adecuada, correcta, equilibrada,
va a tener un impacto mediático, ¿no? Yo sé que y la información, aunque probablemente pueda tener al punto de vista de algunos un sesgo, pero también es algo real, digamos. Podría sustentarse que 2, porque el 19.1% de nuestros jóvenes han logrado un nivel satisfactorio. Lo que no se dice es que hace 2 años era 11%. ¿No? Ha habido un avance. Y en ese rubro también ha habido un avance, además del que ya te indiqué, que era que del 17% de estudiantes que estaban en nivel previo al inicio, ¿no? Y hay unas figuras que ojalá pueda verse mientras estamos conversando esto, del 17% del año 2023, ahora tenemos solamente el 4% de niños que están en nivel previo al inicio. Entonces hemos bajado un 13 puntos. 13 puntos solamente en ese rubro. Y por eso es que el ministerio no solamente premia a las regiones que crecen en el nivel satisfactorio, sino también a las regiones que van subiendo todos sus estudiantes a la siguiente escala. Ahora, lo que usted señala, ese, por decir, decrecimiento de 17 que estaban previo al inicio, ahora son solamente 4%, es parte también de un proceso, al igual que los niños que llegan a nivel satisfactorio. Es un proceso, no es que hay una varita mágica y mañana aprenden a leer, ¿no? No. Entonces, eso no se está viendo. O sea, el fondo del asunto no se está viendo, que hay un proceso, ¿verdad? Definitivamente, y más aún cuando justamente los niños que han estado en 4º grado de primaria el año pasado han sido quienes el año 2021 todavía tenían limitaciones post-pandemia. Es decir, hay un trabajo arduo que yo quiero reconocer a nuestros maestros, los más de 20.000 maestros y en primaria cerca de 11.000 maestros que cada día van a las aulas y hacen ese esfuerzo de lograr que un niño que su primer año, su primer grado probablemente lo tuvo a medias, ¿no? Que justamente es el año formativo, se ha logrado que estemos en 4% comparándonos con Tacna, para no compararnos solamente con Cajamarca o con otras regiones un poco más cercanas estadísticamente. Tacna tiene todavía un 1.2 de niños que están en un nivel de rezago previo al inicio. Y esos son números. Cuando hablamos de haber subido 13 puntos, estamos hablando de cerca de 2.500 estudiantes que han logrado salir de un nivel de previo al inicio, no saber prácticamente nada, digamos, ¿no? En el tema de lectura y matemática, porque hay otras cosas que los niños van aprendiendo cada día. El aprendizaje siempre es integral, pero nos miden comunicación, lectura y matemáticas. Y son esa cantidad de niños que van a tener en los otros grados la oportunidad de seguir mejorando, porque ahora ya saben leer, resuelven operaciones matemáticas básicas y su proceso de 5º y 6º grado va a ser mucho mejor de lo que han venido teniendo. Con mejor oportunidad. Estamos conversando con el director regional de educación, el profesor Julcay, que nos está explicando estos temas que se están viendo en esta evaluación. Vamos a regresar tras la pausa institucional sobre quiénes son los responsables de este proceso, cómo hay que trabajar, porque no solo la escuela debe enseñar, aquí hay un involucramiento de la sociedad civil. La sociedad civil se involucra en el tema educativo. Volvemos con eso. San Martín es una región con una gran riqueza forestal que debemos proteger. Nuestros bosques son fuente de vida, trabajo y bienestar para la población. La quema de bosques y chacras debe evitarse. Estas acciones provocan incendios forestales que generan pérdida de biodiversidad, contaminación del aire y ponen en riesgo la salud y seguridad de las personas. No arrojes colillas de cigarro ni residuos inflamables y reporta de inmediato cualquier presencia de humo o fuego. Recuerda que provocar incendios forestales es un delito. Según el Código Penal peruano, artículo 310, se sanciona con multas de hasta 5.000 UITs y penas de 4 a 6 años de cárcel. Ante la presencia de un incendio forestal, aléjate de la zona y comunícate de inmediato con los bomberos, la Policía Nacional del Perú o la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional. Ante los incendios forestales, la prevención y la preparación salva vidas. Gobierno Regional San Martín. Estamos nuevamente con ustedes aquí en Conecta San Martín, el podcast del Gobierno Regional. Estamos hablando de un tema que de pronto el espacio va a quedar corto porque es un tema muy amplio, sumamente importante, como la educación, y donde de pronto hemos visto solo a los maestros como responsables, solo de repente a los administrativos como responsables, cuando esto tiene muchas aristas.
y estamos hablando sobre la evaluación que se ha hecho del orden de aprendizaje y de pronto algunos resultados no son muy alentadores, pero solo nos hemos enfocado ahí, pero el tema es más amplio. Pero en todo caso, director, ¿quiénes serían los responsables de que no se lea o no se comprenda lo que se lea, no se resuelvan algunas cuestiones matemáticas en esta evaluación? ¿Hay responsables, hay culpables? ¿Podríamos apuntarlos así o es diferente la cosa? En el nivel de responsabilidades, lo menciono cada vez que estoy frente a espacios académicos, o espacios con los equipos nuestros o con los sindicatos. Es muy facilito utilizar este dedo, ¿no? Es decir, si comenzamos a buscar culpables, vamos allá y vamos a decir la situación coyuntural del país. Cambio de presidentes y de ministros, y es una razón, sí, en algo tiene que ver. Pero de repente vamos a hacer que decimos, no, son las direcciones, las UGL que están en otra cosa, los especialistas, y vamos a seguir buscando culpables, ¿no? Y de repente si volteamos nosotros las DRES y decimos, nosotros trabajamos duro, pero el problema son los profesores, porque los profesores no van al colegio a tiempo y no. Y luego el profesor dirá, no, el culpable es mi director. O el profesor finalmente dice, no, es que yo al estudiante lo apoyo, lo ayudo, pero el padre de familia no le compra sus útiles. Entonces, siempre vamos a la tendencia natural desde nuestros primeros padres, desde Adán, ¿no? ¿Qué pasó con la fruta? Y le apuntó a Eva, ¿no? Eva dice la serpiente, y la serpiente que no podía hablar ya se quedó con el castigo, ¿no? Entonces, tenemos la tendencia natural humana de poder ver responsables en otros espacios, pero si cada uno piensa que en el lugar donde está, su primer compromiso es con la educación y es mi primera responsabilidad, entonces si soy padre y tengo mi primera responsabilidad, pues desde enero, febrero voy viendo sus útiles, el espacio donde va a estudiar, viendo quién es la maestra, comprando sus cuadernos, tratando un poco que emocionalmente mi niño esté preparado, hacerle sus chequeos médicos y vamos haciendo la responsabilidad que finalmente nos toca. El maestro se prepara desde sus primeras semanas pedagógicas, administrativas, para poder esperar a sus niños con un aula ambiental. Entonces, si en vez de echar la culpa a alguien decimos qué primero me toca hacer y después cómo activo algunas alertas para poder hacer que las otras personas cumplan también con la responsabilidad que nos toca, porque hay cosas que como padres tenemos que incidir en nuestros maestros y como maestros incidir en los papás y hacer una mutua colaboración, especialmente los niños más pequeños, ¿no? De inicial, los primeros años, primero, segundo ciclo, porque luego también viene ya una responsabilidad natural por el crecimiento y el desarrollo cognitivo del estudiante, que también es parte de su responsabilidad. Cada uno va, conforme avanzan los años, claro, asumiendo también su propia responsabilidad. En la universidad ya el papá ya no tiene mucha responsabilidad, yo soy como estudiante universitario, ¿no? Entonces, en este nivel de inicial, de primaria, creo que hay una gran tarea del maestro que la está haciendo, probablemente falta mejorar, pero también hay una enorme tarea que nos toca a los padres de familia. Te dice alguien que tiene un niño en primaria, uno en secundaria, otro que está en la universidad, y sabemos que en cada estamento nos toca hacer la parte que nos corresponde, y en inicial hay que estar ahí porque te pregunta, trae el cuaderno, y a veces nosotros ya no tenemos el tiempo, la disponibilidad para poder estar pendiente de él, porque más que eso es una ayuda emocional. Viene y te muestra la nota y dice, qué bien que te has sacado una A, ¿no? Y dice, papá, mira mi calificación. Y si en base a ello tú generas todo un tema de compromiso entre el hogar, de repente en un momento, no digo todos los días, pero cada que llega la libretita, sacarle, no sé, a un espacio, decirle, elige un juguete por lo que has hecho en este trimestre, en tu satisfacción académica. Creo que más allá del tema de quién es el responsable, creo que es momento de que cada uno asuma la responsabilidad que le toca. Entonces nadie está exento. Si hablamos de cerca de 300.000 estudiantes, estamos hablando de 500.000 de personas en la región que tienen que ver directamente con la educación. Y indirectamente yo diría absolutamente todos, porque en el barrio un niño se porta mal, un niño de repente responde de manera inadecuada o está peleando con su compañero y yo no tengo nada que ver, yo soy un abuelito que no tengo hijos, de repente mis nietos están lejos y tengo una responsabilidad secundaria, pero no por ello también muy importante. Y por eso nuestra alegría de que los actores vayan comulgando, vayan juntándose, pero también nuestro llamado a la comunidad, a las familias, a poder hacer la tarea importante. Este año hemos puesto un logo, puesto un lema a nivel de educación que creo que resume lo que todos debemos hacer. Dice, escuelas comprometidas, y cuando hablo de escuelas hablo del director,
del maestro, del director regional, al lado del ministro, es la escuela comprometida, ¿no? Y es un símbolo de más sumado a familias fuertes. Ojo, no dice familias que tienen plata, familias que le compran de todo, familias fuertes, fortalecidas, donde hay comunicación adecuada, donde la violencia la desechamos, la desterramos y si la hay, paulatinamente la vamos dejando de lado. Y eso va a tener como resultado mejores aprendizajes. Y hasta podría la fórmula alargarse, decir mejores aprendizajes, mejores oportunidades para nosotros. Totalmente. Pero en este proceso que usted señala, ¿no? De tener escuelas fortalecidas, escuelas comprometidas, con familias fuertes, transversalmente, ¿cuál es el rol del maestro? Porque si bien es cierto el maestro, usted se acordará, nuestros maestros de primaria, en los pueblos más alejados eran los líderes comunales, y poco a poco se iba perdiendo. No sé si por la tecnología, no sé si porque hay que capacitar en cada momento, pero acá hay un rol fundamental del maestro que de pronto va más allá de su horario laboral. Después no le podemos exigir mucho porque tiene mucha carga, ¿no? Tantos niños que vienen, pero hay una responsabilidad de trabajar más armoniosamente con las familias porque cuántos índices de violencia también tenemos en las familias. Entonces es un tema muy complejo, no solo decir, mira, no leen, ¿no? Sí. Me hubiese gustado quedarme hoy en el análisis del resultado y la gratitud a los maestros porque hemos mejorado sensiblemente en primaria, secundaria es un tema. Hay un esfuerzo del maestro. La oferta, pero también tocar esta fibra seguramente a veces es dolorosa y a veces incomoda. Y si un director regional está solamente para poder pastorear, entonces no está haciendo su chamba, ¿no? Pero si estoy para incomodar y si hay gente que se incomoda con la tarea, con lo que hacemos como equipo, entonces digo, también estamos avanzando un poquito por ahí, porque la incomodidad te trae movilización. Claro, claro. Hace poco veía en internet cómo volver a poner unos lobos en un bosque comenzó a generar que los conejos aumenten más. Se estaba perdiendo un poco la producción de los conejitos en una determinada zona de bosque de protección, y el poner 2 lobos, ¿no?, a corretearlos generó que aumente. Aún cuando los lobos cazaban seguía aumentando un poco, entonces incomodar genera un avance. Entonces he hablado de una palabra en varios espacios que se llama la mística, y eso que tenía tu maestro y mi maestro Nicolás, no sé cómo se llamaba tu profesor, o mi profesor Dionisio Campo, que va descansa, era lo que yo resumo en el tema de la mística, es decir, me meto tanto en la labor del maestro, más que el docente, el facilitador. Creo que la Escuela 9 de los 90 mató mucho esa figura del maestro emblema, del maestro modelo, del maestro que no tomaba nunca delante de ti. Se echaban sus cositas, pero el alumno ya estaba en su casa, decían los alumnos, ¿no? Y ahí celebraban el cumpleaños, decían, pero hoy a veces vemos de manera un poco abierta, el profesor está por ahí, y el niño está jugando y el profesor está haciendo algunos aspectos de su vida social, que es normal, tampoco es malo, indebido, inadecuado. No, pero peor que el maestro en la promoción toma, ¿no?, con el alumno. Sí, entonces esa mística del maestro modelo, ejemplo, de ese maestro que vimos en Cantinflas, en la película, de la película del maestro que deja huella, creo que es lo que hemos perdido paulatinamente. No digo que se ha desaparecido. Tú vas a colegios y escuelas y sigue habiendo ese maestro emblema. Vas a la 00500 en Solitorio y hallas al profesor Robinson Bocanegra y es el maestro Robinson Bocanegra, ¿no? Y los niños, incluso cuando ven la foto de Germán Rojas Vela, creen que es él porque él toca guitarra, ¿no? Entonces todavía seguimos teniendo emblemas. Sixto Culqui está aquí, mi maestro de historia en el Tejada, y vas al colegio Germán Tejada Vela y sigues viendo a Sixto Culqui modelando jóvenes, diciéndoles que si es que no aprenden nada en el colegio, mejor que vayan al ejército, ¿no? Así nos decía a nosotros. Claro. Por lo menos ahí vas a aprender disciplina, a levantar temprano. Entonces, esa mística tenemos que recuperar. Es una tarea de largo aliento, pero el año pasado hemos comenzado premiando a 100 maestros diferentes. Y maestros que, cuando tú ves cada historia de ese maestro, no está ahí porque fue un accidente ese resultado de lograr 50-60% en matemática y comunicación en su grado de cuarto de primaria. Ese maestro hace las cosas diferentes, ¿no? Ahí a ese lado debemos ir también, ¿no? O sea, si bien es cierto, le estamos diciendo, oye, te falta mística, lo puedes lograr, pero también reconozco tu trabajo. Porque en algún momento solo criticábamos, como usted decía, este dedito, pero nunca decía, oye, muy bien, sigamos, ¿no? Entonces eso también se está trabajando. Así es, y hay 50 directores que el año pasado también fueron reconocidos, y este año queremos duplicar eso.
queremos a 200 maestros siendo reconocidos, queremos a 100 directores siendo reconocidos, y eso también genera algo, como me dijo la profesora Donita, que se jubiló el año pasado. En el año que se jubiló, o sea, qué mística, ¿no? Porque en el año que se jubiló, logró ser una de las 100 mejores maestras de la región. O sea, no es que por mi edad ya estoy cansada, no, o sea, siguió incidiendo y siguió logrando un gran resultado en su nido de cuarto y primaria el año pasado. Entonces, lograr eso en la nueva camada de jóvenes que están abordando la educación, que se están nombrando, es una tarea que deben comenzar a hacerla, y yo creo que el reconocimiento es una parte, pero también está aquello que me dijo la maestra Donita, dice, qué lindo, nunca pensé que en mi último año iba a lograr un premio que no me dieron en los últimos 40. Mire, hay mucha profundidad ahí, ¿ah? Sí, sí. Vamos a dar un corte y vamos a regresar ya. Medimos lectura y medimos comunicación y matemáticas. Pero la escuela solo es en base a eso, la sociedad solo necesita que sepas calcular o leer. El tema emocional, ¿cómo se trabaja? Volvemos. En cada comunidad rural hay sueños que esperan ser protegidos. Hoy en Bellavista, esos sueños toman forma con la inauguración de nuevos módulos de intervención rápida. Los MIR llegan a Selvandina y Nueva Unión para cuidar, acompañar y fortalecer en el camino de nuestras niñas, niños y adolescentes. Seguimos avanzando por San Martín, acercando oportunidades donde antes había distancia, construyendo mejores condiciones para una educación digna, segura y con futuro. Porque donde hay educación, hay esperanza. Gobierno Regional San Martín. En San Martín, la educación se construye desde nuestra identidad. La educación intercultural bilingüe reconoce nuestras lenguas y culturas, con docentes comprometidos que enseñan con respeto y cercanía, integrando saberes propios de cada comunidad. Así fortalecemos un aprendizaje que nace de nuestras raíces. EIB San Martín, educación que respeta, une y transforma. Gobierno Regional San Martín. Amigos, estamos en Conecta San Martín conversando un tema muy interesante y, como les decía, el tiempo de pronto va a faltar, pero seguiremos conversando porque el debate nos permite ir conociendo cosas, aprendiendo, y de pronto, como decía el director, cuando nos empiezan a hincar es porque tenemos que movernos, y ese movimiento nos da conocimiento, nos da aprendizaje, mejoran muchas cosas. Profesor Julka, se evalúa comunicación, se evalúa matemáticas, pero también sabemos que la educación ha ido cambiando desde que descubrimos que hay 7 inteligencias múltiples, ahora hay algunas más, pero vivimos en una sociedad que post-pandemia que queda muy enferma emocionalmente. Tenemos altos índices de violencia, tenemos altos índices de desnutrición, entonces hay varios componentes y de pronto no lo estamos viendo también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabajar el tema emocional? ¿Cómo hacer que la escuela sea un espacio de acogida? Usted me señalaba fuera de cámaras que hay escuelas donde los niños son muy felices, pero contradictoriamente sus resultados en matemáticas no son los mejores, pero se sienten bien, porque de pronto en la escuela se sienten más protegidos que en casa. Entonces, ¿cómo trabajar esos temas emocionales? ¿Se evalúa ello también? Sí, más que evaluar cada año, el tercer día en que la Unidad de Medición de la Calidad está generando estas evaluaciones nacionales, por un convenio que tiene el Perú con México, Canadá, Estados Unidos y Chile, que son parte, digamos, de un tratado del Pacífico, se acordó que desde el año 2021 se mida el aspecto socioemocional de los estudiantes. Por lo tanto, a nivel de país se hace un estudio muy grande para conocer lo que llamamos como factores socioemocionales, y se ha implementado adicional a ello lo que se llaman los factores asociados al aprendizaje. Cuando hablamos de factores socioemocionales, hablamos un poco de la familia, el hogar, la situación de los maestros,
y hay allí estadísticas escalofriantes, ¿no? El año pasado, una de los datos que esto, no sé si feliz o lamentablemente no se hace muy público, pero nos comprometemos a poder generar también desde nuestra fanpage de la Dirección Regional en estos días un resultado de cómo estamos también en la parte socioemocional. Uno de esos aspectos indicaba, los directores decían en la encuesta que cerca del 60% de los maestros no les interesa que el niño aprenda. Oye, vaya. O sea, no es una mirada del padre de familia, del medio de comunicación, no es una mirada, digamos, del factor exógeno, sino del elemento que lidera los espacios académicos. 50 y tantos % de los maestros, según los directores, no estaban interesados en que el niño aprenda bien, naturalmente en que el niño hace su chamba, lo que le toca y punto, ¿no? Entonces, esta es una estadística realmente escalofriante. Saber que 4 o 5 maestros de los 10 que hay en mi colegio no tienen mucho interés, dice mucho, digamos, de los resultados que finalmente podamos tener. No es que el maestro esté poco preparado, ojo, como nunca hoy el maestro tiene la mejor escala remunerativa estatal. Sí. No existe ninguna escala remunerativa en el país de ninguna otra carrera que tenga la escala salarial que tiene el sector de educación. Hay maestros que pueden ganar 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 soles dependiendo de la escala en que están, dependiendo si está en una dirección, si está en una zona rural, ¿no? Entre otros. Entonces, ya no es el factor de que el docente esté mal remunerado. Ya no somos la última rueda del coche en el tema remunerativo. Estamos casi en una unidad impositiva tributaria, el sueldo mínimo del maestro. Entonces, eso debería condecir o debería ir a la par con lo que a nivel de resultados se va teniendo. Esto no cae muy bien cuando yo lo digo, ¿no? Y cuando realmente me siento con los amigos del sindicato, pero cada vez creo el mensaje es claro y también evidente. ¿Cómo lo vemos? Institutos pedagógicos. Antes había 60 vacantes y postulaban 40, ¿no? Trataban de hacer malabares para que hasta el que no ha dado bien su examen ingrese, ¿no? Hoy, para 30 vacantes de educación física hemos tenido más de 300, 400 estudiantes. Quiere decir que paulatinamente el nuevo maestro que llega académicamente va a tener un diferenciado. ¿Y qué está sucediendo? Que docentes que se graduaron hace 8, 10, 15 años no están accediendo a las plazas porque el nuevo que viene con mejores calificaciones y en las evaluaciones nacionales para el nombramiento tiene las mejores calificaciones. El 70% de los que se han nombrado el año antepasado, el 70% han egresado los últimos 5 años. Los tenemos maestros que están siendo desplazados. Entonces, la parte socioemocional, el temor, el tema de nombramiento, el tema de la estabilidad laboral implica mucho en el resultado final. Y luego tenemos los elementos o los factores asociados. Cuando hablamos de factores asociados, hablamos ya de comunidad, de organizaciones sociales y de cómo estas inciden, influyen también. No son determinantes. Lo determinante es el habla del maestro y el estudiante. Eso es determinante entre el proceso educativo. Es decir, puede haber una serie de factores exógenos complejos, guerra, conflicto, situación compleja dentro del hogar, situaciones de familias rotas, ¿no? Complicadas, hasta con juicios, pero si el maestro encanta dentro del aula, se da cuenta de la situación socioemocional de su estudiante, brinda de manera cercana su afecto, el aprendizaje se va a dar, va a germinar, se va a desarrollar, aún en contextos muy complejos. Nosotros podemos haber vivido situaciones de terrorismo, ¿no? Y al siguiente año que yo ingresé a San Marcos. Entonces, hubo, muy aparte de los factores de balas y conflictos y ataques, el año que yo salí, tuvo un ataque entre un grupo guerrillero y los soldados que estaban acantonados en Soritor, pero a pesar de esos factores, mi familia era sólida, era fuerte. Mi maestro estaba interesado en que yo aprenda, por lo tanto el resultado de mi formación fue mejor. Ahí viene lo que usted decía, ¿no? Mística. Y eso de pronto viene con uno mismo, ¿no?
y que se va modelando ya con el interés, con la vocación, y esperamos que esto vaya creciendo para que mejore la educación. Finalmente, director, las brechas son grandes, pero vamos, creo, sembrando semillas, cerrando algunas. Entonces, estos retos los vamos tomando con firmeza, pero ¿qué espera usted? Esta gestión ya termina, vendrá otra, y este camino debe seguir. Entonces, ¿qué espera usted en eso? Espero que este avance integral, este avance que no es de un año, que ya lo estamos teniendo 3 años, continúe, porque aun cuando crezcamos 5, 3, 8, un año, otro año, espera que en la línea, digamos, en algún momento lleguemos a pasar la barrera de medir no solamente con las regiones amazónicas. El gran reto que tenemos este año es de que ya no sobresalgamos solamente a nivel de zona amazónica, sino ya nos comencemos a competir con la zona la zona de Cajamarca, que es nororiente. Claro, nosotros estamos en oriente y la parte norte, ¿no? Estamos hablando de Cajamarca, La Libertad, Lambayeque. Competir con Tumbes, ya hemos rebasado, digamos, niveles de Tumbes, pero todavía estamos ahí cercano de Lambayeque, La Libertad. Y tenemos esa mística. Yo creo que el trabajo que estamos comenzando nuevamente a hacer a partir de estos resultados es importante. Julio va a tener que ser un mes muy duro para los profesores de matemática. Vamos a reunir a todos los profesores de matemática y decir, estos son nuestros resultados. No tienen la culpa, pero lo que pase de aquí para adelante sí eres responsable. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Te formamos, te capacitamos, necesitas un curso para mejorar tus habilidades matemáticas, en tema de lectura, qué plan regional vamos teniendo. Y yo espero, este año es un cierre de gestión, de esta gestión de la cual he participado, digamos, en la mitad de lo que ha sido toda la gestión. Yo espero que quienes aspiran a seguir liderando San Martín, tengan una idea un poco más cercana. Yo estoy completamente abierto a poder tener una conversación y mostrarles un poco las rutas que estamos siguiendo, para que no se crea que el que viene con la pomada mágica, ¿no? Viene con la cosa mágica y que lo va a cambiar esto, como escuché por ahí a alguien decir, vamos a cambiar el PER y el PER y el PER y el PER, y se trata mucho del PER. El PER es un documento que puede o no ser aplicado, puede o no haber sido bien hecho, pero que hay 4 lineamientos claros que tiene nuestro PER, que es al 2036, que pueden modificarse algunas cosas, contextualizarse, pero que hay una ruta clara que no podemos saltarnos en educación, y es que el engranaje maestro, estudiante, padre, familia, tiene que seguir fortaleciéndose. Todo lo que sucede alrededor va a ayudar, pero no va a ser fructífero si estos 3 elementos no están bien atendidos. Los niños, nutridos, con su cosita, bien matriculados a tiempo, los maestros pagados adecuadamente, con una capacitación adecuada, reflotando esa mística, y los padres de familia haciéndonos cada vez más parte de ese proceso formativo que a veces lo hemos dejado de lado por el sinnúmero de cosas que tenemos que hacer para ganarnos la vida, para poder comprar el zapato, el cuaderno, ¿no? Pero que nos hemos olvidado de que también esa cercanía, ese comité de aula, ese estar llamando al profesor, no solamente para la fiesta promocional, no solamente dando la colaboración de 700, 800 para la fiesta promocional, no, claro, sino también aportándole para un libro, un cuaderno, una capacitación extra, ir a acompañar al deporte escolar y hacerle... Llevarle a la vacunación. Sí, ¿no? sí, claro. Aparte, director, gracias por estar aquí. Este es un tema muy amplio, volveremos a conversar. Gracias, y estamos atentos a seguir incidiendo en nuestra educación para poder hacerla cada vez más integral y con mejores resultados. Muy bien, éxitos. El éxito va a ser de la región. Ha estado con nosotros el director regional de educación, el profesor Edgar Moisés Ulcachuquista, y hemos hablado temas de pronto importantes, pero hay mucho más que hacer. Pero lo ha dicho él, el compromiso de todos, padres de familia, maestros y la sociedad va a hacer que empecemos a ver el futuro con esperanza, con una mejor sociedad, más justa, más equitativa, y que no solo sea lectura y matemáticas, sino que seamos verdaderos seres humanos. Esta ha sido la versión de Conecta San Martín de hoy. Estaremos de regreso en otro momento con otros temas importantes para usted. Permiso. Conecta San Martín. Gobierno Regional San Martín.